Rechacé su cariño sin pensarlo, arruiné mi relación y perdí a la persona que más me quería. No sé muy bien cómo empezar esto, pero siento que necesito contarlo como me salió, sin filtros, porque lo que pasó todavía me pesa en la cabeza. Tengo 26 años, me llamo Liam, y llevo 2 años de relación con Emma, que tiene 28. Vivimos juntos desde hace tiempo y, hasta hace no mucho, yo pensaba que lo nuestro estaba bien, incluso mejor que muchas otras relaciones que veo allá afuera. Cuando conocí a Emma, lo primero que me llamó la atención fue su forma de querer. Era, y es, una persona extremadamente cariñosa. De esas personas que no solo dicen te quiero, sino que lo demuestran todo el tiempo con el cuerpo. Abrazos largos. Besos espontáneos. Caricias al pasar. Manos entrelazadas aunque estuviéramos viendo la tele sin hablar. Y lo digo desde el análisis, ahora que lo pienso con distancia. Ese era su lenguaje del amor, aunque en ese momento yo no lo veía así, solo lo sentía. Al inicio, me encantaba. Me hacía sentir querido, deseado, importante. Emma era de esas parejas que te miran como si fuera su lugar seguro. Me abrazaba por detrás cuando estaba distraído. Me besaba la mejilla sin razón. Se acercaba solo para tocarme el brazo, la pierna, el cuello. Nada vulgar, nada forzado. Era su manera de estar presente. Y sí, yo también soy una persona afectuosa, así que al principio todo encajaba perfecto. Recuerdo pensar, qué bien se siente estar con alguien que no tiene miedo de demostrar lo que siente. Durante los primeros meses, todo era así. Intenso, cercano, cálido. Con el tiempo decidimos mudarnos juntos. Fue un paso grande para mí, porque no es fácil convivir con alguien día y noche, pero la verdad es que todo fluyó bastante bien. Compartíamos la rutina, las comidas, las risas, la cama, y también la intimidad. Emma tenía una energía impresionante para el contacto físico. No solo en lo sexual, sino en lo cotidiano. Dormir abrazados. Despertar con besos. Estar cerca casi todo el tiempo. Durante los primeros meses viviendo juntos, teníamos relaciones muy seguido. Y no lo digo como queja. En ese momento, yo también lo disfrutaba. Me sentía deseado. Me sentía amado. Me sentía vivo. Y aquí hago una pausa, porque esto es importante para el análisis. Cuando todo funciona, uno da por sentado que va a seguir funcionando igual. Pero no siempre es así. Con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar. No en Emma. En mí. Trabajo como asistente administrativo en una empresa pequeña en Estados Unidos. Hace algunos meses hubo recortes de personal y terminé cargando con tareas que antes hacían varias personas. Más horas. Más presión. Más responsabilidades. Menos descanso. Llegaba a casa agotado. Mentalmente drenado. Con la cabeza llena de pendientes y el cuerpo sin energía. Yo solo quería silencio. Descansar. No pensar. Emma, en cambio, seguía siendo la misma. Me recibía con abrazos. Con besos. Con caricias. Tratando de aliviarme el estrés a su manera. Y aquí viene la parte que en su momento no supe manejar bien. Su cariño, aunque bien intencionado, empezó a abrumarme. No porque no la quisiera. No porque no me atrajera. Sino porque sentía que no tenía espacio ni para respirar. Era como si incluso el afecto se volviera una carga más en mi día. Las primeras veces traté de manejarlo con cuidado. Si se acercaba buscando intimidad, le decía que estaba cansado. Que mejor otro día. Emma lo entendía. Nunca me presionó. Nunca me reclamó. Pero sí notaba algo en su mirada. Una mezcla de tristeza e inseguridad. Como si sintiera que me estaba perdiendo. Y, sin darme cuenta, empecé a poner distancia emocional. Mientras ella, paradójicamente, se acercaba más. En lugar de detenerme a hablarlo, yo me encerré. Y ese fue el primer error que ahora puedo ver con claridad. Con el paso de los días, esa sensación de agobio empezó a crecer. Llegaba a casa y, aunque amaba a Emma, sentía que no tenía energía para nada. Ni para hablar. Ni para explicar cómo me sentía. Mucho menos para el contacto físico constante. Y quiero dejar esto claro desde el análisis, porque es importante. Emma no hacía nada mal. Ella seguía amando como sabía amar. El problema es que yo ya no estaba sabiendo cómo recibir ese amor. Cada abrazo me parecía demasiado largo. Cada caricia, invasiva. Cada intento de acercamiento, una exigencia más en mi día. No porque lo fuera, sino porque yo estaba completamente saturado. Recuerdo pensar cosas como,
Solo quiero un momento de silencio. Solo quiero que no me toque. Solo quiero descansar. Pero nunca se lo dije así. Nunca me senté a explicarle lo que estaba pasando en mi cabeza. Simplemente me fui cerrando. Ella, por su parte, lo notaba. Y en lugar de alejarse, hacía lo que siempre había hecho cuando sentía distancia. Acercarse más. Más besos. Más abrazos. Más intentos de conexión. Ahora, viéndolo con perspectiva, entiendo que para ella el contacto no era solo deseo. Era seguridad. Era reafirmación. Era su manera de decir, aquí estoy, sigo contigo. Pero en ese momento, yo solo sentía presión. Hubo varios días en los que evité el contacto sin darme cuenta. Me sentaba del otro lado del sofá. Me giraba un poco en la cama. Respondía con besos rápidos, mecánicos. Emma nunca me reclamó directamente. Nunca me dijo, oye, ¿qué pasa contigo? Pero su mirada empezó a cambiar. Ya no era solo ternura. Había duda. Había miedo. Y aún así, seguía intentando. Hasta que llegó esa noche. Una noche que, honestamente, me persigue todavía. Habíamos pasado varios días sin intimidad. Yo estaba agotado. Había tenido semanas pesadas en el trabajo, dormía mal, comía mal. Me metí a la cama con la cabeza hecha un desastre. Solo quería cerrar los ojos y desconectarme del mundo. Emma se acostó conmigo. Se acercó con cuidado. Me abrazó por detrás. Sentí sus brazos rodeándome, su cuerpo buscando el mío. Empezó a besarme el cuello, a tocarme con esa ternura que siempre tuvo. Y ahí pasó algo en mí. En lugar de sentir cariño, sentí irritación. No fue algo racional. Fue como si todo el cansancio, el estrés y la frustración se acumularan en un solo punto. Ella no estaba haciendo nada diferente. El que estaba mal era yo. Pero no lo vi así. De pronto sentí que no podía más. La empujé. Y le grité. Déjame en paz. Eres una pervertida. Me da asco tu forma de mostrar cariño, apenas lo digo ahora, todavía me pesa en el pecho. Recuerdo su cara perfectamente. Se quedó inmóvil. Como si no entendiera lo que acababa de pasar. Bajó la mirada. Y con una voz muy bajita me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Lo siento, pensé que estabas mejor. Solo lo hago porque te amo. Es mi forma de demostrarte cariño. Y en lugar de parar, en lugar de darme cuenta del daño que estaba causando, seguí. Le dije que su cariño me incomodaba, que me dejara en paz, que necesitaba espacio. Ella no discutió, no gritó, no me reclamó. Solo se levantó, tomó una almohada y se fue a dormir al sofá. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, con el corazón acelerado, sabiendo que había cruzado una línea. No fue solo el tono. Fueron las palabras. Porque no le dije estoy cansado. No le dije necesito espacio. Le dije que su forma de amar daba asco. Y eso no se borra tan fácil. A la mañana siguiente, el ambiente en casa era extraño. Emma no me gritó. No me reclamó. No me hizo un drama. Y, curiosamente, eso fue peor. Me dio un beso rápido en la frente, como por costumbre, y se fue al trabajo antes que yo. Fue un gesto pequeño, automático, casi educado. Desde ese momento, todo cambió. Pasaron los días. Y Emma dejó de tocarme. Pero cuando digo dejó de tocarme, es de verdad. Nada de abrazos. Nada de besos espontáneos. Nada de caricias al pasar. Solo lo mínimo indispensable. Un saludo corto. Un que te vaya bien. Un beso rápido al despedirnos. Volvió a dormir en la cama después de unos días, pero se quedó siempre de su lado, con una distancia invisible entre nosotros. Y al principio, lo confieso, sentí alivio. Pensé, por fin entendió. Ahora sí tengo espacio. Esto era lo que necesitaba. Pero ese alivio duró poco, muy poco, porque el silencio empezó a pesar. La frialdad empezó a doler. La casa empezó a sentirse vacía, aun cuando ella estaba ahí. Yo seguía agotado por el trabajo, sí, pero ahora también me sentía incómodo emocionalmente. Emma seguía siendo amable. Seguía cocinando. Seguía preguntándome cómo me había ido el día. Pero ya no había chispa. No había calor. No había cercanía real. Era como vivir con alguien que se estaba cuidando de no lastimarte. O de no ser lastimada otra vez.
Y ahí fue cuando empecé a extrañarla. Extrañé sus abrazos. Extrañé sus besos. Extrañé sentir su mano buscándome de forma natural. Pero en lugar de hablarlo, me lo guardé. No sabía cómo arreglarlo sin quedar como un hipócrita. Después de todo, yo había sido el que pidió distancia. Yo había sido el que la juzgó. Entonces empecé a darle vueltas a la situación. ¿Por qué alguien tan cariñosa se apaga de golpe? ¿Por qué alguien que antes buscaba contacto ahora evita incluso rozarte? Y ahí fue cuando entraron mis amigos. Una noche, hablando con Mason y Logan, les conté lo que estaba pasando. Les expliqué el estrés, la discusión, la distancia. Ellos escucharon. Y luego sembraron una duda que no necesitaba. Mason fue el primero en decirlo, con tono serio. A ver, Liam. Una cosa es estar herida. Y otra es apagarse así de golpe. Logan asintió y añadió. No quiero meterte ideas, pero, cuando alguien deja de tocarte por completo, a veces es porque ya tiene a alguien más. Sentí un nudo en el estómago. Intenté defenderla. Dije que Emma no era así, que era sensible, que seguramente solo estaba dolida. Pero las palabras ya estaban ahí. ¿Y si hay otro? ¿Y si esa frialdad no es tristeza, sino culpa? ¿Y si se está guardando su cariño para alguien más? Empecé a notar cosas que antes no me parecían importantes, que llegaba un poco más tarde, que estaba más callada, que ya no me miraba igual. Todo empezó a interpretarse desde la inseguridad. Y sin darme cuenta, los celos empezaron a crecer. Hasta que un día, ya con la cabeza llena de suposiciones, exploté. La enfrenté. Le pregunté directamente si había alguien más. Emma me miró como si no entendiera lo que estaba escuchando. Como si, además de todo, ahora la estuviera acusando. Intentó explicarme. Me dijo, con una tristeza que todavía recuerdo, que su distancia no era por otra persona, que era por el dolor, por la vergüenza que sintió cuando la juzgué por su forma de amar. Me dijo que dejó de tocarme porque tenía miedo de incomodarme otra vez, porque no quería volver a sentirse sucia, exagerada, inapropiada. Y en lugar de escucharla, la invalidé. Le dije que estaba exagerando, que no era para tanto, que ya lo superara. Y ahí fue cuando algo se rompió del todo. En el momento en que le dije que estaba exagerando, su expresión cambió por completo. No fue enojo, no fue un grito, fue algo peor. Fue como si se cerrara. Emma me miró unos segundos sin decir nada. Su rostro estaba serio, cansado, como si hubiera llegado a una conclusión interna. Y ahí entendí, aunque demasiado tarde, que no solo la había lastimado una vez, la había vuelto a invalidar justo cuando estaba siendo más honesta conmigo. Respiró hondo. Me dijo, con una calma que me desarmó. No puedo estar con alguien que me haga sentir juzgada por la forma en que amo. No levantó la voz. No lloró en ese momento. Simplemente lo dijo, luego caminó hacia el cuarto. Yo me quedé parado, sin saber qué hacer, con una mezcla de orgullo, culpa y miedo. Una parte de mí quería correr detrás de ella. Otra parte seguía a la defensiva, como si aceptar su dolor significara aceptar mi responsabilidad. Escuché cómo abría el closet, cómo sacaba ropa, cómo la metía en una maleta. Ahí fue cuando el pánico me cayó de golpe. Entré al cuarto y la vi doblando sus cosas con las manos temblorosas. Le pedí que no se fuera. Le dije que podíamos arreglarlo. Pero ella no me miró. Me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Te dije cómo me sentía. Y lo minimizaste. No puedo quedarme donde mi cariño se siente como un problema. Intenté abrazarla. Ella se apartó con suavidad. No me gritó. No me insultó. Solo puso un límite. Cerró la maleta. Tomó sus llaves. Me dio una última mirada, triste, no de odio, sino de decepción. Y se fue. La puerta se cerró. Y con ella, algo dentro de mí también. Los primeros minutos me quedé en shock. Luego vino el silencio. Ese silencio pesado que no se puede llenar con nada. La casa se sentía enorme. Vacía. Fría. Me senté en el sofá, el mismo donde ella había dormido semanas antes. Y por primera vez entendí de verdad lo que había hecho. No fue una discusión cualquiera. No fue solo una noche de cansancio. Fue una acumulación de palabras mal dichas. De silencios. De no saber escuchar. Con el paso de los días, el remordimiento se volvió constante. Extrañaba todo. Su risa en la cocina.
sus abrazos inesperados, su forma de buscarme sin miedo. Y ahí fue cuando entendí algo que no había querido ver. Emma no dejó de tocarme porque ya no me quisiera. Dejó de tocarme porque yo le enseñé a contener su amor. La juzgué. La avergoncé. La hice sentir que su manera de amar era incorrecta. Y cuando intentó explicármelo, la volví a invalidar. Ahora, con la cabeza más fría, veo lo evidente. No fue su cariño el problema. Fue mi agotamiento, mi estrés, mi incapacidad de comunicarlo sin herir. Una sola frase puede cambiar el rumbo de una relación. Las palabras no se las lleva el viento. Se quedan. Se clavan. Y cuando hieres a alguien justo en el lugar donde más vulnerable es, a veces no hay marcha atrás. No sé si algún día Emma vuelva. No sé si yo hubiera hecho algo diferente si pudiera regresar el tiempo. Lo único que sé es esto. Hay personas que aman con todo el cuerpo. Y cuando les dices que eso da asco, les enseñas a cerrarse. Y algunos cierres son definitivos. Han pasado varias semanas desde que Emma se fue. Al principio, lo confieso, intenté convencerme de que esto era solo una pausa, que necesitábamos espacio, que el tiempo iba a acomodar las cosas. Pero el tiempo, cuando no se usa para sanar de verdad, no siempre arregla. A veces solo confirma. Los primeros días sin ella fueron extraños. No hubo gritos. No hubo drama. Solo ausencia. Su lado de la cama intacto. Su taza que nadie usaba. El silencio en los momentos donde antes había contacto. Y ahí empezó la parte más dura del análisis. Porque ya sin discusiones, sin estrés inmediato, sin el ruido del día a día, me quedé solo con mis pensamientos. Y entendí algo que no había querido aceptar. Yo no perdí a Emma por cansancio. La perdí por cómo reaccioné desde el cansancio. Nunca fue que ella tocara demasiado. Nunca fue que su cariño fuera incorrecto. Nunca fue que me asfixiara a propósito. Ella amaba como sabía amar. Y yo, en lugar de explicar mi límite con respeto, ataqué justo el centro de su identidad emocional. La llamé pervertida. Le dije que su forma de amar daba asco. Y después, cuando intentó decirme cuánto le dolió, le dije exagerada. Eso, viéndolo ahora, fue lo que selló todo. No fue la distancia física. Fue la invalidez emocional. Hay algo que no te dicen lo suficiente. Cuando alguien se atreve a mostrarte su forma más vulnerable de amar, y tú la juzgas, no solo hieres a la persona, hieres su confianza. Y la confianza, una vez rota, no siempre se repara con disculpas. He pensado muchas veces en escribirle, en explicarle todo esto que ahora entiendo, en decirle que no era ella, que era yo. Pero también he aprendido algo más doloroso. A veces entender tarde no cambia al final. Emma no se fue por orgullo. No se fue por otra persona. Se fue porque ya no se sentía segura siendo ella conmigo. Y eso pesa. Hoy puedo decirlo con claridad. Amar no es solo recibir lo que te gusta. También es saber cuidar la forma en que el otro ama. Porque cuando haces que alguien se sienta mal por querer, le enseñas a apagarse. Y hay luces que, una vez apagadas, no vuelven a encender igual. Si algo saco de todo esto, es esta reflexión. No todo conflicto se arregla con tiempo. Algunos se arreglan con palabras correctas dichas a tiempo. Y yo las dije demasiado tarde.